Hola, bienvenidos. Una vez que hayas completado los fundamentos de base de datos relacionales y tengas en claro los conceptos de cada uno de ellos, llegamos al tema o al siguiente paso de diseñar una base de datos relacional. Para ello vamos a utilizar un programa llamado JET, que lo podemos descargar de la página oficial, en donde vamos a desarrollar un diagrama de relación de entidad, o también llamado diagrama entidad-relación. Nos dirigimos a Google y en la parte de aquí colocamos JET. Y en esta página vamos a darnos cuenta que es un programa que nos va a permitir desarrollar estos diagramas para nuestras bases de datos relacionales. En la página oficial nos da una opción para descargar ahora. Lo descargamos, lo instalamos y luego iniciamos en este programa. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar bases de datos relacionales. ¿Y cómo vamos a desarrollar estas bases de datos? Lo vamos a hacer a través de una herramienta llamada diagrama entidad relación. La herramienta diagrama entidad relación nos van a permitir mostrar de forma gráfica cuáles son nuestras entidades o tablas que forman parte de nuestra base de datos relacional y la relación que hay entre ellas. Entonces ingresamos al programa y desarrollamos también a su vez mediante un ejercicio para entender. El ejercicio número 1, laboratorio de cómputo. Se desea desarrollar una base de datos para organizar las computadoras de un laboratorio. Tenemos como una entidad o tabla la primera y la identificamos como laboratorio. Del laboratorio se sabe que tiene un código de laboratorio y una ubicación. Para ello, en nuestro programa de JET creamos un nuevo documento, accedemos a la interfaz, acá le damos un clic porque vamos a elegir Entity Relación, diagramas entidad relación, en el cual una vez que tú hayas tocado el tema de fundamentos de base de datos relacionales, vamos a representar los objetos que hemos estudiado. Uno de ellos es la entidad. La entidad está representada por un cuadrado. Y vamos a empezar con el primero. La entidad laboratorio sería escrita aquí. Ponemos laboratorio. Como una entidad. Nos dice que esta entidad tiene unos atributos o características, como es el código de laboratorio y una ubicación. Si nos damos cuenta, el código de laboratorio vamos a tener que indicarle que es una llave primaria porque es un código. Y como es un código, recordar que no puede ser un código duplicado, sino que es un código único para cada registro de nuestra tabla laboratorio. Colocamos código de laboratorio y el siguiente atributo que tenemos es ubicación. En la ubicación hemos elegido un atributo normal en el cual escribimos aquí ubicación. ¿Por qué no colocamos tildes? Seguramente es porque estas tablas al final lo que van a hacer, o campos, van a ser escritos en un lenguaje o en un sistema de gestión de base de datos. Y en futuras consultas o procedimientos o tareas que nosotros realicemos, nos va a traer alguna complejidad. Por eso es que desde el inicio lo hacemos de esta manera. Escribimos los textos de nuestros atributos o entidades sin una tilde y sin la ñ. ¿Por qué sucede esto? Porque en el idioma inglés es que nos vamos a regir, ¿no? Vamos a relacionar entonces el código de laboratorio con laboratorio. Tenemos la ubicación con laboratorio.
De esta forma asociamos con esta herramienta llamada asociación. Y ahora continuamos con la siguiente entidad. La siguiente entidad sería la computadora. De una computadora se sabe que tiene un código de computadora, una descripción y componentes. Colocamos nuestra entidad computadora como un rectángulo. Hacemos doble clic y escribimos computadora. Una vez diseñado nuestro objeto computadora, colocamos nuestro código de computadora como una llave primaria. Recordar que aquí las llaves primarias están subrayadas y indican también que es una primary key o atributo principal. Continuamos con otro atributo, descripción y también componentes. Asociamos estos atributos a nuestra entidad y ya tenemos entonces nuestras dos entidades con sus respectivos atributos, tanto atributos simples como descripción, componentes y ubicación, y sus atributos principales como código de laboratorio y código de computadora. Ahora lo que faltaría sería relacionar ambas entidades o tablas. Para ello utilizamos nuestra herramienta de relación, que es un rombo. En un rombo, que indica un tipo de relación o tipo de, nos indica la asociación entre dos entidades o tablas, va dentro un verbo. El verbo que va es por ejemplo, un verbo que termina en R, o sea, es un verbo no conjugado, y también tener en cuenta que el verbo que va colocado ahí es una relación o asociación entre ambas entidades. Si por ahí dice laboratorio y aquí dice computadora, va a existir o existe un verbo que permita tal asociación entre ambas entidades. Si nos vamos al ejercicio, debajo vemos un enunciado que dice relación 1 o primera relación, donde en la primera instancia dice una o muchas computadoras pertenecen a un laboratorio. Podemos colocar el verbo pertenecer en el rombo. Colocamos el verbo pertenecer y ahora colocamos el tipo de relación que nos indica. Dice una o muchas computadoras. Una o muchas computadoras en un diagrama se expresa mediante la herramienta de uno y muchos, que es 1, n. 1 que representa 1 y n que representa muchos. Doble clic y asociamos entonces de la siguiente forma: una o muchas computadoras. Desde una y muchas computadoras hacemos un clic sostenido y arrastramos hacia adentro del rombo. Soltamos y tenemos ahí una, que es un palito, y muchas, que son los tres palitos, computadoras, pertenecen a un laboratorio. Colocamos esta herramienta de una relación de 1 con doble clic, hacemos un clic sostenido en laboratorio y arrastramos hasta el rombo. Entonces de esta forma estamos cumpliendo lo que dice el enunciado. Una o muchas computadoras pertenecen a un laboratorio. Una
o muchas computadoras pertenecen a un laboratorio. Debajo nos muestra otro enunciado. Un laboratorio tiene una o muchas computadoras. Si nosotros leemos al revés, vamos a entender que dice un laboratorio, si leemos desde la izquierda a derecha, un laboratorio tiene o tener una o muchas computadoras. Y si leemos desde izquierda a derecha, sería una o muchas computadoras pertenecen a un laboratorio. Así que básicamente es leer al derecho y al revés. Esto nos va a permitir que la relación es correcta, ¿no? Entre un laboratorio por este lado y uno y muchos computadoras. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros relacionamos ambas entidades? Hemos relacionado laboratorio y computadora mediante un verbo dentro de un rombo. Y también estamos colocando el tipo de relación o cardinalidad que hay entre ambas, que hay entre aquella relación. Por un lado uno y por el otro lado uno y muchos. Ahora lo que faltaría sería la migración de la llave secundaria, de la llave primaria, perdón, a otra tabla. Esto sucede de la siguiente manera. Si nosotros ya tenemos la tabla laboratorio con un código de laboratorio y por el otro lado computadora con un código de computadora, entonces vamos a tener que recordar el concepto de dependencia funcional. La dependencia funcional nos indica que una entidad no puede existir o existe a partir de otra entidad. ¿Por qué? Porque tiene datos que la vinculan y son necesarias para que la otra pueda identificarse también. Para ello, lo que vamos a hacer es que tenemos por un lado computadora y laboratorio. Imaginemos un laboratorio en el cual hay muchas computadoras. Estas computadoras, ¿cómo saben a qué laboratorio pertenecen? Si nosotros hacemos esta pregunta, entonces tenemos que saber que cada computadora debería de tener un código de laboratorio. De tal forma que si en computadora nosotros creamos un código de laboratorio, vamos a poder indicar que esta computadora pertenece a tal laboratorio. La computadora o las computadoras, porque pueden ser varias, si tienen por ejemplo un código de laboratorio número 1 o con el valor número 1, nos están indicando que estas computadoras forman parte de ese laboratorio o están vinculadas con ese laboratorio. Vamos a ver esta explicación más detallada en Access. Bien, hasta el momento tenemos nuestro diagrama entidad-relación ya desarrollado, ya diseñado, y con la migración de la llave primaria que tenemos en código de laboratorio en la entidad computadora. ¿Por qué? Porque existe una dependencia funcional. Ingresamos a Access. Y en Access lo que vamos a hacer es plasmar este diagrama entidad-relación y diseñar una base de datos. El nombre de la base de datos sería laboratorio de cómputo. Vamos aquí en la parte inicial, base de datos de escritorio en blanco.
Le damos la opción donde vamos a guardar. Damos clic en crear. Y aquí lo que tendremos será la creación de varias tablas y su posterior vinculación o relación entre ellas, que es básicamente llevar nuestro diagrama que hemos desarrollado en el programa JET a Access. En Access vamos a crear una tabla de la siguiente forma. Esta la podemos eliminar y podemos crear aquí, crear, en la ficha crear o pestaña damos clic en tabla. Luego nos vamos a la parte de aquí, vista diseño, y le colocamos un nombre. Vamos a crear la primera tabla. La tabla que vamos a crear sería laboratorio. Colocamos laboratorio. Y esta tabla laboratorio, si nos damos cuenta aquí en la vista, estamos en la vista diseño, nos está indicando cuáles son los campos o columnas que vamos a definir para esta tabla. Esta tabla tiene dos columnas, las cuales son código de laboratorio y ubicación. Si nos damos cuenta, por defecto Access nos da o nos selecciona una clave principal. Aquí no es un ID, sino es código de laboratorio. Existe un consejo ahí en este caso, es que nosotros no debemos de colocar espacios al momento de crear un campo. Si queremos separar, vamos a utilizar un guión bajo. Al costado tenemos en Access los tipos de datos. Los tipos de datos nos permiten definir qué datos se va a guardar en esta columna. Como es un código, en este caso una llave primaria, tenemos que basarnos a las reglas. Una regla de las llaves primarias es que no se puedan repetir, que no se puedan modificar y que también no puedan estar en blanco. Entonces vamos a utilizar autonumeración. El tipo de dato autonumeración es aquel tipo de dato en el cual se van a generar números de forma ascendente según se establezca, ¿no? Aquí en nuestros valores dice incrementalmente, o también puede ser la opción de aleatoriamente. Vamos a elegir incrementalmente como estado. En la siguiente opción, que es el siguiente campo o columna, colocamos ubicación. En la ubicación podemos elegir el texto corto. Existen varios tipos de datos, en el cual tenemos texto corto, texto largo. ¿Qué pasaría si es un número? En este caso podemos colocar que es un número, que vamos a ingresar ahí, si es una fecha, si es una moneda, si la tabla por ejemplo fuera un llamado productos y colocamos un campo llamado columna precio, podemos colocar el tipo de dato moneda. Sí y no, podemos colocar si es que queremos respuestas directas sobre si, por ejemplo, es una tabla llamada persona y si esta persona va a donar órganos sí o no, así como nosotros tenemos en nuestro DNI. Tenemos objeto LE para la inserción de una fotografía, ¿no? Tenemos hipervínculos sobre un link, un Facebook, un email, un correo, ¿no? Y datos adjuntos que podemos llenar. También tenemos los tipos de datos calculados que vamos a ir conociendo después. Entonces tenemos el tipo de dato tanto como autonumeración y texto corto para ello. Le damos clic en guardar y ahora creamos otra tabla. Es correcto que aquí esté como llave clave principal.
Si no quisiéramos, lo podemos dar clic aquí, activar o desactivar. Vamos a dejarle activado. Guardamos. Vamos a dar clic en la ficha crear, crear una tabla. Vamos a la vista diseño y ahora colocamos computadora. En los ejercicios puede haber, por ejemplo, que una entidad estuviera en sustantivo, perdón, en plural. Para ello nosotros tenemos que colocar en singular cada entidad, para no tener problemas en futuras consultas que podamos hacer y para que se comprenda mejor, ¿no? En computadora colocamos los tipos de datos los campos que hemos creado en el programa JET. Para ello comenzamos con código de computadora. Le indicamos que es autogenerado, autonumeración. El siguiente tipo de datos sería código de laboratorio. El siguiente campo, perdón, código de laboratorio sería nuestro siguiente campo o atributo. El tipo de datos que vamos a elegir aquí tiene que ser acorde con el tipo de datos que hemos elegido en laboratorio. Si recordamos, en nuestra tabla laboratorio, el código de laboratorio tiene un tipo de datos llamado autonumeración, que es básicamente un número que va a ir incrementando, que se va a incrementar de uno en uno. En nuestra tabla computadora vamos a modificar el texto corto como aparecido por defecto a número. Es importante colocar el mismo tipo de datos en ambas entidades que vamos a relacionar. Si nos damos cuenta en el diagrama, ambas entidades no solamente pueden llamarse igual, sino que también tienen que tener el mismo tipo de datos. Entonces aquí vamos a elegir al código de laboratorio como número y aquí en laboratorio código de laboratorio es autonumeración. Aquí es autogenerado automáticamente, mientras que aquí va a ser de acuerdo a los números que están en la otra tabla. Siguiente campo sería descripción y luego componentes. Le indicamos como un texto corto en ambos campos. Ahora lo que hacemos es guardar, cerramos nuestras tablas y nos vamos a herramientas de base de datos. En herramientas de base de datos nos vamos a la opción de relaciones. Damos clic sostenido y agregamos ambas tablas. Al agregar ambas tablas en este modelo relacional en Access, vamos a relacionar ambas tablas de tal forma que van a estar vinculados entonces cada registro de una tabla con otra. Para ello lo que hacemos es arrastrar código de laboratorio que tenemos aquí, hacemos un clic sostenido y arrastramos hasta código de laboratorio que se encuentra en computadora. Soltamos y nos sale una opción, modificar relaciones. En este caso tenemos por un lado, en la tabla laboratorio tenemos un código de laboratorio, el cual le hemos especificado como autonumeración. Mientras que en la tabla computadora tenemos código de laboratorio también, pero con un tipo de datos número. Vamos a darle en la opción de exigir integridad referencial, actualizar en cascada los campos relacionados. Nos indica que el tipo de relación es de uno a varios o de uno a muchos. Damos en la opción de crear y hemos creado nuestra primera vinculación en ambas tablas, tanto como computadora y laboratorio.
Le damos en la opción de guardar. Y ahora lo que hacemos es llenar los registros de un lado a otro, tanto en computadora y tanto en laboratorio. Cerramos la opción de relaciones y ahora lo que hacemos es ir a la tabla laboratorio, en la que ha sido creada en primera instancia, clic derecho, abrir, y aquí nos abre la hoja de datos, vista hoja de datos, por defecto. En la vista hoja de datos nosotros podemos llenar estos datos. Por ejemplo, en donde dice ubicación podemos colocar un ejemplo de tal forma, ¿no? Ubicación 1, presionamos enter, damos clic al costado, colocamos ubicación 2 y ubicación 3. Ahora nos dirigimos, guardamos, cerramos esto de aquí y nos dirigimos a la tabla computadora. Abrimos la tabla computadora y para llenar la tabla computadora, si nos damos cuenta, nos pide un código de laboratorio. ¿Qué hubiera pasado si yo lleno primero la tabla computadora? No lo voy a poder hacer si no hubiera llenado registros en la tabla laboratorio, como lo tengo aquí. Pero yo ya lo hice, entonces está correcto. Hay un orden entonces al momento de insertar los registros en cada tabla. Primero he llenado en laboratorio y ahora voy a llenar en computadora. ¿Por qué? Porque acá requiere un código de laboratorio. Vamos a colocar aquí a propósito un error. Por ejemplo, en laboratorio nosotros tenemos el código de laboratorio número 1, número 2 y número 3. En computadora vamos a crear un código de laboratorio número 4. Este número 4 obviamente no existe porque no hay un laboratorio con ese identificador o con esa clave. Solo tenemos 1, 2 y 3. Vamos a poner 4 y vamos a poner enter. Y nos sale un registro, un mensaje aquí en Access. No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado con la tabla laboratorio. En otras palabras, es decir, que no puedes llenar este registro ya que no existe una vinculación con un dato en la tabla laboratorio, ¿no? No existe, entonces no puedes llenar. ¿Por qué? Porque existe una dependencia de datos entre la tabla laboratorio y la tabla computadora. ¿Quién depende? Pues la tabla computadora depende funcionalmente de la tabla laboratorio. Vamos a aceptar. Entonces borramos ese 4 y colocamos 1. 1 nos va a permitir, presionamos enter, 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 y sí nos permitió guardar este registro. En la descripción colocamos entre una computadora colocamos computadora básica, y colocamos de manera de ejemplo sus datos, ¿no? Y bien, esta es una forma de llenar los registros en una tabla. Pero podemos hacer de una forma que los registros sean llenados de una manera más adecuada. Aquí, por ejemplo, en código de laboratorio, como vamos llenando, hay que tener en cuenta que yo no puedo inventar un código de laboratorio, sino que tengo que basarme a los códigos que existen en esta tabla. Entonces para ello vamos a hacer una opción un poco más fácil. Cerramos ambas tablas, le damos en sí. Y ahora lo que hacemos es dar clic derecho en laboratorio. Nos vamos a la parte de, perdón, en la tabla computadora, vista diseño.
Nos vamos a la opción de código de laboratorio, nos vamos a la parte de búsqueda, donde dice cuadro de texto, vamos a elegir cuadro combinado. En el origen de la fila vamos a indicarle que vamos a recoger los datos que tenemos en la tabla llamada el laboratorio, y en la columna nos dice 1 o 2. Vamos a indicarle la columna, el número de columnas 2, número de columnas 2, y nada más. Guardamos, y ahora lo que hacemos es dirigirnos a la parte de vista hoja de datos, y cuando nosotros llenemos varios registros en la tabla computadora, vamos a tener esta opción, de tal forma que va a ser más accesible colocar nuestros registros. Si hacemos un clic nada más y no estamos verificando qué información tenemos o qué dato tenemos en la otra tabla. Entonces en la descripción aquí podemos llenar computadora intermedia, de esta forma, ¿no? Guardamos, y lo que hemos desarrollado entonces es una base de datos en Access. Hemos aprendido cómo crear las tablas, cómo relacionarlas, hemos visto el tema de definir los tipos de datos, teniendo en cuenta el tipo de dato entre una llave secundaria y una llave primaria, como el caso de código de laboratorio, y todo ello a partir de un diagrama de entidad-relación utilizando el programa JET. De acuerdo a los ejercicios que tenemos aquí, en donde tú puedes desarrollar más ejercicios y verificar si son correctos o no a través de una consulta, ¿no? O sea, mi persona.